Hay conversaciones que sabes que tienes que tener. Sin embargo, por cualquier razón que sea, no la has tenido. Y lo curioso es que lo sabes, lo sientes, incluso muchas veces ensayas mentalmente cómo va a ser esa conversación. Pero lo cierto es que nunca ocurre. Por alguna razón, se pospone. Puede ser con un colaborador que quizá no está cumpliendo por ahí las metas. Puede ser con tu pareja, donde posiblemente algo cambió, pero nadie se atreve a decirlo, nadie se atreve a comentarlo o a abordar el tema. O incluso con un amigo que de alguna manera pudo haber cruzado alguna línea. No lo hablas. O incluso contigo mismo. Muchas veces cuando ya sabes que algo necesita ajustarse y mientras más lo postergas, el peso se va ganando. La conversación va haciéndose cada vez más densa. Lo curioso es que creemos que cuando evitamos este tipo de conversaciones estamos protegiendo la relación. Lo cierto es que muchas veces lo que realmente hace es desgastar la relación de manera silenciosa. Porque lo que no se dice no va a desaparecer, se va a transformar, se va a mutar, se va a convertir en tensión, posiblemente en distancia, y lo más peligroso que se va convirtiendo en suposiciones. Se convierten en historias que nadie ha confirmado, pero que todos van a empezar a creer. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Cuántas relaciones se han fracturado no por lo que se dijo, sino por lo que nunca se habló y por lo que nunca se ha dicho? Hoy quiero que hablemos de eso, de esas conversaciones que cambian caminos. No las cómodas, no las que fluyen sin problemas, sin fricciones, sin contratiempos, sino las que cuestan, las que son muy incómodas, las que pueden transformar un vínculo, pero que también lo pueden romper. Y la diferencia no está en el tema, la diferencia está en la forma de cómo decides entrar a esa conversación. Si vienes escuchando desde el inicio de esta temporada, seguramente te vas a dar cuenta de algo. Primero hablamos de tu impacto, de cómo llegas a un lugar y cómo algo cambia incluso antes de que empieces a hablar, incluso antes de que empieces a comportar. Después hablamos de cómo existe esta presencia silenciosa y de esa influencia que muchas veces no necesita volumen para sentirse. Después entramos al terreno de las relaciones, a esos vínculos que te elevan, pero que también en muchas ocasiones pueden drenar tu energía. Y lo cierto es que todo esto tiene un hilo conductor. Así que si te has perdido alguno de estos capítulos de esta segunda temporada, te recomiendo que vayas y los busques. Y esta recomendación no es que sea una exigencia, es simplemente eso, una recomendación. Es porque cuando los escuchas en orden, puedes notar el proceso completo que estamos construyendo en esta segunda temporada. No son temas aislados, es una secuencia, porque puedes tener claridad sobre lo que quieres realmente, o incluso sobre lo que ya no quieres también. Puedes tener claridad sobre lo que te incomoda, sobre lo que te gusta, sobre lo que para ti está fuera de lugar en tu vida o en tu equipo o en tus relaciones personales. Puedes tener mucha presencia, puedes llegar a un espacio mucho más consciente, cuidar tu energía antes de que tú entres a esa reunión, puedes regular tu estado antes de hablar con tu pareja, con tus amigos, con tus colaboradores, puedes ser mucho más intencional en cómo te planteas frente a los demás. Puedes incluso darte cuenta de qué relaciones te están nutriendo y cuáles ya no lo están haciendo. Pero si no sabes conversar, cuando algo necesita decirse, cuando algo necesita ser abordado, todo lo anterior se va a quedar incompleto. Porque tarde o temprano la claridad va a necesitar palabras. La presencia va a necesitar diálogo y las relaciones van a necesitar acuerdos. La calidad de tu liderazgo, de tu relación de pareja, de tu equipo, de tu familia, de tus amigos, etcétera, está profundamente ligada a la calidad de tus conversaciones y cómo las afrontas. Y aquí es donde muchos nos detenemos. Sabemos lo que está pasando, sin duda. Sabemos lo que sentimos, sin duda. Y sabemos incluso lo que deberíamos decir, porque ya lo mencionamos. Muchas veces incluso hasta lo hemos ensayado, pero no lo decimos. Y no porque no tengamos argumentos, los argumentos están, sino porque tememos el impacto que va a tener esa conversación. Tememos perder en esta conversación, tememos incomodar e incomodarnos, y tememos incluso que la relación cambie. Y la verdad es esta: las conversaciones difíciles no destruyen relaciones. Lo que las rompe es la forma en que entramos en esta conversación, o cuánto tiempo las hemos estado evitando. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso. Quiero que imagines algo.
Imagina que entre tú y la otra persona hay un puente. Imagina ese puente, quiero que la visualices. Y ese puente justamente es la conversación que necesitas. Si el puente está firme, si el puente está fuerte, pueden cruzar de un lado o del otro. Pueden entenderse, pueden ajustarse, pueden corregirse, pueden acercarse en el momento que lo quieran. Pero cuando este puente es débil, cuando está mal construido o cuando tiene algunas carencias, cuando lo cruzas corriendo o cuando lo cruzas lleno de enojo, se puede romper. Y entonces, cuando esto sucede, ya no hay conexión. Lo que hay entre estos dos puntos es solamente distancia. Una conversación difícil es exactamente eso. Es un puente que necesita ser cruzado, pero si no lo cruzas y te quedas de un lado, te quedas con tus pensamientos, te quedas con tus suposiciones y te quedas con tus emociones acumuladas. Y la otra persona se va a quedar del otro lado del puente, pero con su propia versión de su historia. Y cuando no hay puente, lo que crece es la imaginación. Son esas historias que nos formamos muchas veces todos los días incluso. Y ahora este puente tiene 3 partes importantes, ya no 2, tiene 3. Primero, lo que se dice. Y es que las palabras importan, el tono importa, el momento importa. Lo segundo que hay es lo que omites. A veces creemos que callar evita el conflicto, pero esto no es así. Muchas veces lo que no dices pesa mucho más de lo que se está diciendo, porque se da paso a la interpretación. Y tercero, y este es el más delicado, lo que acabo de decir justamente, lo que el otro interpreta. Porque tú puedes decir algo con intención de aclarar, con las mejores intenciones, y el otro puede escucharlo como un ataque. Tú puedes decir, quizá necesitamos mejorar esto, pero quizá el otro va a escuchar que le estás reclamando y le estás diciendo que esa persona no es suficiente. O incluso puedes decir, me siento incómodo con tal cosa. Y el otro posiblemente puede escuchar que estás diciendo que esa persona es el problema. Y ahí es donde el puente se empieza a volver frágil. Por eso, conversar no se trata solamente de hablar, se trata de construir. Y construir implica tener una intención. No se trata de ganar una conversación. Esto nunca ha sido así y nunca va a ser así. Solo se trata de cruzar el puente de un lado al otro sin romperla. En liderazgo organizacional, esto es evidente. Un líder que no conversa, lo que hará es acumular tensiones en su equipo, en todos los miembros de su equipo. Un líder que confronta sin tener cuidado va a generar miedo con todos los demás. Pero uno que construye puentes, lo que va a hacer es generar confianza. Y todas las personas se van a unir en este puente imaginario de la comunicación. En lo personal pasa exactamente lo mismo. Las relaciones no se deterioran por una conversación bien hecha. Se deterioran por muchas otras razones, por muchas otras conversaciones no hechas, por muchas otras conversaciones que se van pausando, que se van quedando, que se van echando en el olvido. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a cruzar ese puente, aun cuando al hacerlo esto te incomode? Hay algo que pocas veces reconocemos. No evitamos las conversaciones porque no sepamos qué decir. Muchas veces incluso hemos estado ensayando, diciendo mentalmente cuáles son las palabras que vamos a utilizar, cuáles son los puntos que vamos a ir abarcando durante esta conversación, pero al final nos preocupa mucho el resultado, nos preocupa mucho la reacción de la otra persona o incluso la reacción nuestra, porque no sabemos qué es lo que la otra persona va a responder. Y nos preocupa sobre todo perder estabilidad. Y entonces lo que hacemos de manera automática es elegir el silencio. Pero el silencio prolongado, curiosamente, no es un punto neutral. El silencio, de alguna manera, también está comunicando, siempre está diciendo algo. Y lo que comunica el silencio es justamente distancia, es indiferencia, y comunica una acumulación de muchas cosas que empezamos a suponer desde un punto y desde el otro. Y a veces creemos que estamos siendo prudentes, pero esto es nada más alejado de la realidad es que estamos siendo evasivos. Y otras veces creemos que estamos siendo honestos cuando la verdad, lo que estamos haciendo es descargando tensión sin tener cuidado. Y aquí está el punto. Una conversación difícil no se trata de siempre voy a tener la razón. Se trata de asumir una responsabilidad. Se trata de ser responsable en lo que sientes. Se trata de ser responsable en lo que realmente necesitas
Y se trata de ser responsable en el impacto que vas a generar al hablar, pero también al callar. Porque no hablar también impacta. Y aquí viene algo que considero muy importante en todo esto. Cada conversación que postergas se convierte en una historia que empieza a crecer en tu cabeza. Y esas historias nunca van a ser amables. Interpretas miradas, interpretas silencios, interpretas gestos, movimientos, y la otra persona está haciendo exactamente lo mismo. Y así es como se empiezan a construir estas distancias. Ni siquiera por grandes traiciones, sino por pequeñas omisiones que se van repitiendo una y otra vez. En liderazgo organizacional esto es brutalmente claro. Los equipos que no hablan lo que necesitan ajustar terminan trabajando de manera muy tensa, y las parejas que no dicen lo que sienten, que no dicen lo que les duele, que no sienten lo que piensan, al final terminan hablando solo de la logística de sus vidas, de la logística de sus días, del que hicieron hoy, el que harán mañana, el que hicieron ayer. Socios que no aclararon algunas expectativas, al final terminan dudando de las intenciones del otro, y eso es muy peligroso. Y lo más irónico de esto es que las conversaciones que temes tener es muchas veces lo que más podría darte libertad en una relación, en una comunicación, en una inversión, en lo que sea. Pero para que esto ocurra, necesitas entrar desde una manera totalmente diferente. No se trata de entrar desde la acusación, no se trata de entrar desde el miedo o desde generar miedo o desde la defensa. Muchas veces entramos de manera defensiva porque creemos que la otra persona va a reaccionar de otra manera. Entonces se trata de entrar con mucha intención clara, pero sobre todo claridad y con el objetivo de querer construir algo mejor de lo que hoy tenemos. Y para hacer esto se requiere mucha madurez y se requiere mucho nivel de comunicación. Requiere incluso regular tus emociones antes incluso de que tú empieces a soltar tus palabras. Porque una palabra que tú lanzas sin una intención, lo que va a hacer es desgastar el puente, incluso y quizás hasta romperlo. Pero una palabra bien colocada, lo que hace es fortalecer. Cuando se trata de conversaciones complicadas, de conversaciones difíciles, casi todos caemos en uno o en otro extremo. El primer extremo es evitar. No hacemos nada, no decimos nada, dejamos que las cosas vayan pasando. Postergamos, cambiamos de tema, nos decimos, es que esto realmente no es tan grave. Comenzamos a convencernos de que el tiempo ya dirá las cosas, o de que las cosas se van a ir acomodando poco a poco. Intentas incluso convencerte de que esto no te incomoda, pero lo cierto es que se va acumulando. Y el segundo extremo es explotar, es guardar durante semanas, meses, durante años, y de repente un día lo dices todo de golpe. Y muchas veces no, creemos internamente que hacer esto, a decir las cosas de golpe, nos decimos que estamos siendo honestos, pero lo cierto es que la honestidad no se descarga, la honestidad no se dice de esa manera. Eso no es honestidad, eso es descarga. Y hay un tercer error que es aún mucho más sutil y mucho más preciso. El querer agradar para evitar incomodar. Muchas veces intentamos hacer eso, nos vemos tan limitados incluso de recursos que pensamos que vamos a incomodar a alguien con nuestra conversación, y quizá lo que hacemos es intentar ser más sutiles, pero eso lo que nos lleva es al final a no comunicar nada o no comunicar exactamente lo que queremos decir. Entonces queremos agradar para evitar incomodar a la otra persona. Y es que el líder que no quiere perder simpatía, el jefe que quiere ser amigo antes de ser responsable, la pareja que evita marcar límites por miedo a que lo vayan a catalogar como una pareja intensa, o el amigo que se ríe algo que le incomoda y lo hace para no romper el ambiente, para no tensar la relación o la situación en el momento en que se está dando. Y eso tampoco es liderazgo. Eso viene siendo una necesidad muy grande de aprobación. Y la necesidad de aprobación casi siempre va a sabotear la claridad con la que tú quieres abordar las cosas.
Porque cuando tu prioridad sea caer bien, vas a terminar diciendo mucho menos de lo que necesitas decir. Y no solo lo que necesitas, sino lo que debes estar diciendo en ese momento. O vas a terminar diciendo lo que la otra persona quiere escuchar. Tampoco se trata de eso. Y es que eso, tarde o temprano, va a romper el puente desde adentro. Y en las organizaciones esto se ve mucho más frecuente y se ve mucho más rápido. Un líder que presiona creyendo que así se va a resolver tal o cual problema, un líder que grita pensando que eso es autoridad, o un líder que impone creyendo que eso es firmeza, pero presionar no es liderar, imponer tampoco es dirigir. Y agradar en exceso tampoco quiere decir que vas a cuidar un vínculo. Conversar bien nunca se ha tratado de suavizar la verdad, pero tampoco es lanzarla sin filtro, es saber sostenerla. Y eso exige algo que muchas veces no nos gusta, o que muchas veces es muy complicado para nosotros, y eso es regularnos primero a nosotros mismos. Antes de cruzar un puente, tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente me está incomodando. Y ahí está la clave, porque muchas veces creemos que nos está incomodando algo cuando nos cuesta mucho trabajo llegar a lo profundo, a decir qué es realmente lo que me está incomodando. Lo que yo creo que me está incomodando, ¿realmente es eso o hay algo más detrás de eso? No hay que irnos a la versión rápida, no hay que irnos a la versión superficial, hay que irnos a la real, a lo que hay atrás de lo que verdaderamente nos está incomodando. ¿Es acaso una conducta en concreto con la otra persona? ¿Es acaso una expectativa que no cumplió? ¿Es quizá una herida vieja nuestra que se nos activó por algún comentario, por alguna reacción, por algo? Porque a veces creemos que la conversación es sobre lo que pasó hoy o lo que pasó ayer, pero muchas veces estamos reaccionando a algo que es mucho más viejo, mucho más antiguo. Y otra pregunta importante que deberíamos hacernos es ¿qué es lo que realmente quiero que pase después de esta conversación? ¿Quiero continuar con la relación? ¿Quiero mejorar la relación? ¿Quiero terminar la relación? ¿Qué es exactamente lo que quiero que pase una vez que esta conversación termine? ¿Quiero tener la razón? ¿Quiero que el otro se sienta mal? ¿Quiero solamente desahogarme? ¿O quiero que algo mejore? Esta intención define el tono. Y hay una más todavía, una que me parece mucho más genuina. Yo estoy listo para escuchar algo que quizá no me guste, porque una conversación difícil nunca es un monólogo elegante, no es un monólogo en el que yo voy a decir, es un intercambio. Y si tú entras dispuesto a hablar, pero no entras dispuesto a escuchar a la otra persona, entonces no estás construyendo un puente, estás imponiendo una dirección y el puente va de un lado hacia el otro. Y en lo personal esto me parece que es la clave de todo esto. Muchas veces creemos que estamos marcando límites, pero en realidad lo que estamos haciendo muchas veces es defendiendo un orgullo. O creemos que estamos exigiendo claridad cuando la verdad es que estamos buscando una validación que no necesariamente tiene que ser así. Y esto no es para juzgarnos, esto es para entender cómo debe de ser la calidad de esa conversación. Y depende del estado interno con el que llegas a abordar esta conversación. Si llegas acelerado, si llegas rápido, seguramente va a haber un choque entre las dos personas. Si llegas con alguna herida, si llegas con algún malestar, si llegas con algo malo en ti, seguramente vas a encontrar una defensa, porque tu posición va a ser de confrontación. Pero si llegas claro, si llegas con una meta, si llegas con un propósito, entonces vas a encontrar una posibilidad de poder conversar y poder llegar a un acuerdo. Una conversación no empieza cuando hablas, empieza cuando decides cómo vas a entrar. Desde ese momento empieza la conversación. Hay algo que quiero decirte con claridad. Si no estás dispuesto a tener conversaciones difíciles, no estás listo para una relación profunda. Ni en tu equipo, ni en tu pareja, ni en tu familia, ni contigo mismo. Porque crecer implica fricción. Y la fricción bien gestionada no se va a romper, se va a fortalecer. Lo que rompe no es hablar, lo que rompe es acumular muchas cosas. Lo que rompe no es señalar algo que te incomoda. Lo que rompe es permitir que esa incomodidad se convierta en un resentimiento.
Y si hoy te reconoces evitando una conversación, si hoy te estás dando cuenta de eso, entonces déjame decirte algo, no estás protegiendo esa relación, te estás protegiendo a ti, pero esa protección tiene un costo. Y un líder que no conversa con la suficiente claridad, con la suficiente madurez, en algún momento va a perder credibilidad. Y una pareja que no habla lo que le duele, lo que piensa, lo que siente, va a empezar a perder la conexión con su pareja. Y un equipo que no se corrige puede y va a perder confianza. Conversar bien es un acto de valentía, pero también es un acto de respeto. Es un acto de respeto por el vínculo, por la relación. Es un respeto por la otra persona también, pero sobre todo es un respeto para ti. Y la pregunta no es si la conversación va a ser incómoda. La pregunta realmente es cuándo estás dispuesto a incomodarte porque la relación crezca. ¿Qué conversación estás postergando en este momento? ¿Y qué versión de ti aparece cuando finalmente decides tenerla? Porque al final no se trata solo de hablar. Se trata de cómo eliges construir. Y recuerda que crecer no es solo darte cuenta, es moverte.